RadioTV.mx presenta. Amigos, ¿cómo les va? Un placer, como siempre, me da muchísimo gusto que conecte con nosotros aquí en su programa Lo que ellos piensan. Yo soy Laura Estrada y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde, pues bueno, la única y la más maravillosa Ciudad de México, un país que de verdad muchísimos quisieran conocer y ya saben que siempre son bienvenidos a este hermoso país México, y transmitimos totalmente en vivo desde el centro, desde el corazón de la Colonia Condesa, aquí una de las colonias, la verdad, muy lindas, donde puede usted encontrar muchísimas opciones. Hoy es un día muy especial y le voy a decir, porque usted sabe que siempre en este programa yo le tengo grandes invitados, con grandes trayectorias, con temas muy interesantes, y en esta ocasión yo me moría de ganas de verdad de tener esta cabina por una admiración y un respeto absoluto a Felipe Bojalil. Pero para mí es mucho más placer y mucho más gusto tener a una belleza que de verdad cuando llegó dije, ay Dios mío, creo que me voy a ir a cambiar. Háblenle a la maquillista o a la peinadora, porque bueno, viene echando tiros y para mí es un placer de verdad que nos acompañe en esta cabina Felicia Garza. ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida. Muy, Laurita, qué linda. No, sí, mi nombre verdadero es Felipe Bojalil Garza. Solamente algunos amigos de mi infancia, de la escuela, o sea, de la época que estuve jugando fútbol americano, así me conocían, fue como Felipe Bojalil. Nunca me he tenido la necesidad de cambiarme mi nombre. Simplemente como artista siempre usé un seudónimo. Y esto empezó desde que yo comencé mi carrera en esa época de Fabricio, como cantante de rock and roll. Y Fabricio, iniciaste como Fabricio. Exacto, pero me lo cambiaron, o sea, mi nombre sin consultarme. El director artístico, que en ese entonces era Mariano Rivera Conde, y me asignó en ese entonces, que también empezaba su carrera como productor, a uno de los grandes compositores mexicanos, Rubén Fuentes, y que aparte fue el que le dio la fisionomía actual al mariachi. Ya, o sea, okay. él fue violinista del mariachi de Tecatitlán. Aguacate. Exacto. El mariachi de Silvestre Vargas, y fue violinista y fue el que empezó a hacer los arreglos y la formación actual que tiene. Incorporó a veces flautas, le dio la fisonomía también, a veces usar arpa y otros instrumentos que le dieron toda esa coloratura que hoy en día tiene el mariachi Vargas. Felicia, obviamente digo, esta entrevista es con una admiración absoluta y con un gran respeto. Yo quiero preguntarte, mi querida Felicia, y por supuesto yo como periodista puedo preguntarte, y tú también tienes todo el derecho de no responder si así lo deseas. ¿En qué momento Felipe se convierte en Felicia? Tú eres un hombre que estuviste casado, tienes hijas, no sé cuántas, pero tienes hijos. Y nietos y bisnietos. Y me parece una maravilla. Estábamos viendo hace un momento que Gris me hizo favor de poner unas fotos. Y la verdad lo voy a decir con todo respeto, mi querido Felipe, pero de Felicia estás más guapa, Felicia. O sea, la verdad, nos pusieron unas fotos del antes y después. Yo te agradezco mucho ese cumplido. Yo, en realidad, siempre fui Felicia. O sea, desde que tengo uso de razón, pues era lo que quería hacer. Que no pude hacerlo por las mismas circunstancias, y esto contesta un poco también muchas de las preguntas que me han hecho. ¿Por qué me tardé tanto? No hay problema. ¿Por qué me tardé tanto? Porque fue tan difícil en un momento dado. Bueno, es que hay que enseñarlo. Pues esta es mi licencia de manejo, y este es mi INE, y aparte pues tienen fotografía de mujer, a pesar de que dicen Felipe Bojalil Garza, porque el gobierno mexicano nunca me ha dado una traba, puesto un óbice para que yo pueda presentarme con Tú te presentas como Felipe Bojalil Garza, pero en todos mis documentos están las fotografías femeninas, y mi pasaporte también. Felicia, ¿por qué me dices que tú te casaste, tuviste hijas? ¿Por qué dices que siempre fuiste Felicia?
Porque Dentro de ti, ¿qué había? ¿Qué sentías? ¿Por qué tuviste que casarte, tener hijos, para demostrarle a quién qué? bueno, es que son distintas las circunstancias que hoy vivimos en este país y en el mundo. Ajá. Voy a tratar de trasladarte a los años 50, Por favor, si cuando eres tan amable. yo vivía, y aparte yo nací en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque soy, o sea, de nacionalidad mexicana, porque mi padre era de Misantla, Veracruz. Bueno, más bien él nació porque no había hospital en Misantla, nacieron todos en Teciutlán, Puebla, Ajá. pero casi toda su vida y fue folclorista veracruzano. Entonces yo acepté la nacionalidad mexicana desde mi nacimiento porque se llama justicia de sangre en vez de justicia de suelo. Justicia de suelo es que si naces en territorio mexicano, eres mexicano. Ok. Entonces yo crecí en Nueva York casi toda mi infancia y parte de mi juventud. Y en realidad tienes que trasladarte a ver cuáles eran las condiciones. Ajá. Primero, yo soy un caso de intersexualidad. No soy, o sea, no solamente una mujer transgénero en apariencia, pero yo nací con un síndrome que se llama síndrome de insuficiencia andrógena o insensibilidad andrógena, que te falta una proteína para poder asimilar la testosterona. Ajá. Entonces, yo nunca fui una persona de características muy varoniles, sino que a los 18 años medía yo 1,80, pesaba 52 kilos, nunca tuve cartílago cricoide ni vellos pectorales y realmente parecía niña de la cintura para arriba y de la cintura para abajo hombre. O sea, era un caso de intersexualidad, como hay otros casos que puede ser el hermafrodita o el caso de la chica danesa que se llama síndrome de Klinefelter, que cuando a él le abrieron en realidad para hacerle su trasplante de ovarios, se dieron cuenta que tenía ovarios internos. No me digas. Esto no está en la película, pero es parte de su historia Ajá. real, lo pueden buscar en internet. Y ¿A ti a esa edad te gustaban los hombres o las mujeres, no, Felicia? la preferencia, vamos a aclarar algo porque es muy importante. Es bien esto. importante eso, claro. No, o sea, una cosa es la identidad de género, Ajá. otra cosa es el sexo con el que naces, que en este caso yo ya era intersexual, que no, o sea, la gente casi no conoce más que tal vez los casos de hermafroditas que nacen con los dos sexos visibles. Ajá. Pero en mi caso, por ejemplo, el caso completo, yo soy un caso parcial, el caso completo nacen con cuerpo de mujer externo completamente definido. Haz de cuenta, por fuera ves una mujer perfectamente bien hecha, o sea, en forma femenina, Ajá. pero no tiene órganos internos femeninos. Por lo tanto, no menstrua y no puede tener hijos. Ok. Y muchas mujeres antiguamente, cuando todavía no había los instrumentos clínicos, los análisis para hacerlo, pensaban que era infértil. Y no, era casos de intersexualidad en realidad. Ya. Porque por fuera pues tenía sus boobies, todo, parecía una mujer perfectamente bien hechita y normalmente son altas, más amazónicas, por decirlo así, Ujú. y muchas generalmente muy bien parecidas. Entonces, el caso es que no lo son. ¿Por qué? Porque nacieron intersexuales. Y como tú en mi decías, caso yo soy mitad, nací así. Entonces yo desde muy pequeña, pues yo sentía más atracción por vestirme de mujer. Pero lógicamente me encontré con un mundo totalmente, o sea, rechazante. Un rechazo total, por supuesto. O sea, en la cual yo resultaba enajenada, loca, extraterrestre, todo lo que quieras ¿A alguien se ponerme. lo dijiste? ¿A alguien se lo comentaste? ¿Fue un secreto que tú guardaste? ¿Hasta qué edad, Felicia? ¿Tu No, familia yo- lo supo? No, pues inmediatamente yo siempre quise parecerme a mi madre. Pero mi madre fue mi gran émulo, o sea, fue pues a la persona que siempre admiré. Ajá. Y tenía, pues para mí era mi ícono, un símbolo de energía, de capacidad, de tesón, de glamour y de éxito, porque fue una cantante de gran éxito. Entonces, yo siempre quise, y a los 4 años yo salí, o sea, después que mis padres, que siempre estaban de gira, yo a veces no los veía más que 3 o 4 veces por año. Entonces, ¡Qué barbaridad! Sí, pues sí, mi mamá ¿Con era quién creciste entonces, Felicia? con unos tutores, una pareja de irlandeses que no tenían hijos, ya señores mayores, y fueron mis tutores casi, o sea, en este caso yo veía a mis padres, te digo, 3 o 4 veces al año, y cuando llegaron un día de gira, yo
pues siempre te digo, con esa sonrisa que uno, ay, llegan mis papás, y quise, pues con ese cariño que siempre le tuve a mi mamá, me puse los tacones de mi mamá No me para salir a digas. recibirlos. Y claro, pues me encontré con la gran sorpresa que de mi padre, pues lógicamente, yo era el primogénito, el único varón en este caso, y para él, pues que era charro, porque aparte era charro, compositor de canciones como Lilongo, Lilongo, el sombrero me lo quito, me lo pongo, el piojo y la pública se van a casar, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, cuando son las canciones que compuso mi papá. Ajá. Y era verdaderamente, fue caporal de la hacienda de mi abuelo. O sea, que era de carácter fuerte, era... Muy varonil, tú muy como mexicano. muy macho, como en ese Muy de tiempo. costumbres muy nuestras, Ajá. muy bravías, mexicanas. Y te digo, como yo lo pongo, es tierno para cantar, pero como un padre duro como una piedra, la verdad. Y cuando te vio salir en Entonces tacón. cuando me vio, no, pues se les orbitaron los ojos y le dijo a mi mamá, ¿qué clase de hijo me diste? Y ya no te voy a repetir, si me sale... En otros no puedo decirla. Puedes decir aquí lo que quieras, Felicia, es tu casa y hay libertad No, bueno, total. pues es una palabra que usamos mucho y sobre todo hoy en día las mujeres lo usan. Si me sale puto, lo mato. Y entonces, lógicamente... Le dijo tu papá a tu mamá. A mi mamá, sí, referente a mí. Y lógicamente... Y tú escuchando. Pues yo pues oí todo ese rechazo y aparte mi mamá se suelta llorando. Y en ese momento yo es cuando aprendo realmente lo que es el miedo, la culpa y la vergüenza. El rechazo. Yo no la conocía porque eso no lo traes tú cuando naces. Eso es algo que aprendes del mundo exterior, de la gente que está cerca de ti y te empiezan realmente a impregnar de estos sentimientos que te van a acompañar o ¿Te te sentiste estigmatizan. culpable? ¿Te sentiste... Pues dijiste, terriblemente ¿qué estoy rechazado. haciendo? ¿Está mal ponerme Pues tacones? yo no sabía que a esa edad que vas a tener Perdón. idea. No, yo me enfermé, a la semana estaba yo en el hospital, me estaban sacando las anginas, me estaban extirpando las anginas. O sea, ese es un refugio que hayas como para poder volver Claro. a tener el cariño, La atención. la atención, la compasión de la gente que tú amas para que tengan un poquito de más ternura contigo y me enfermé. Pero esto pues fue así, o sea, Tu mamá nunca te preguntó, hijo, ¿por qué te pusiste tacones? ¿Qué fue lo que sucedió? No te dijeron nada más que No, hubo el rechazo otros del padre. momentos. Por ejemplo, cuando yo fui a la escuela, tenía yo 6 años, pues me llevaba mi mochila, pues lógicamente iba por primera vez a una escuela, o sea, primaria. Antes, pues, aparte yo caminaba casi 1,5 kilómetros donde iba, pues no había tal vez esa violencia que hoy en día tienes que cuidarte. Claro. Y estaba en las calles de Nueva York, entonces digo que tenía que atravesar avenidas grandes, pero desde los 6 años yo lo hacía. Y llego a la escuela con mi mochila llena de cuadernos, con lápices de colores y todo esto. Y a mí siempre prefería jugar con las niñas, era una preferencia mía. Me sentía Ibas más vestido cómodo. de hombrecito. Sí, claro, Sí, pero sí, sí. jugaba con las niñas y entonces llego con ellas y estaba yo platicando con ellas y de repente siento un golpe que me manda al suelo y de repente me empiezan a patear un grupo de niños mayores y me empiezan a gritar marica, maricón, gallina, estúpido y todo lo que ¿Pero tú quieras. por qué? Y me empiezan y aparte A hacer bullying. pero no solamente bullying, eso fue Agredir. una patiza que me pegaron, me dejaron sangrando ahí y nadie me defendió. Entonces yo después me preparé y me fui corriendo a mi casa llorando y todavía llego y todavía me encuentro con los regaños de mi madre, porque no me había sabido defender y entonces me tomó de los hombros y me sacudió y me dijo, júrame que te vas a parecer a tu padre, júramelo por Dios, o sea, y pues se lo juré. Y se lo juré porque aparte era acólito. Perdón. Yo era acólito en ese momento, yo acompañaba la misa porque yo iba a una escuela católica y fui educado por irlandeses católicos. Entonces, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, et cum spiritu tuo, pues para mí era el ritual que yo, y se lo juré porque aparte yo siempre tuve como mi gran refugio, o sea, mi creencia o mi manera de sentir la presencia de Dios. Entonces, yo se lo juré y fue un juramento de lealtad. Entonces, traté de hacer todo lo posible, me volví un escuincle realmente malcriado, rebelde, peleonero. Traté de imponerme porque, porque como me veían frágil y todo, pero entonces me impuse para poder defenderte y no ser rechazado por un mundo que me estaba rechazando. Y te voy a decir por qué. Porque en ese entonces empezó la política macartiana.
en Joseph E. McCarthy, que era el secretario de Estado, y fue en Estados Unidos la persecución anarquistas, comunistas y homosexuales. Y los homosexuales los metían a la cárcel o al psiquiátrico y les daban electroshocks. Decían que era una enfermedad, ¿no? Entonces, No, en ese entonces, mi amor, hasta el 1990 la homosexualidad era considerada un desorden mental por la Organización Mundial de la Salud Mental. Entonces los psiquiatras, aparte, en su libro de diagnóstico de enfermedades mentales, era considerado, y la transexualidad hasta el año 2013. Dios santo. O sea, aquí, o sea, hace apenas 3 años, empezó a dejar de considerarse como un desorden mental. Entonces yo toda mi vida tenía que luchar con la idea de que estaba loca. Y yo no me Tú decías, sentía... no estoy loco. Bueno, entonces, para poder sobrevivir en un mundo que te estaba rechazando, pues yo creé toda una personalidad, pero aparte quiero decirte, nunca tuve por preferencia, o sea, en este caso por preferencia sexual o orientación sexual, a los hombres. Siempre me gustó el cuerpo femenino, siempre me encantaron las mujeres, a pesar de que yo también quería hacerlo, y hay muchos hombres así, no soy el único caso. El caso es de como tú por supuesto que podrás recordar a Libertad, Armando Palomo. Sí, como que puede ser el mismo caso, Felicia. No conozco exactamente el caso de él, sé que hay gente que la disforia de género empieza a aparecer congénitamente. Uh-huh. ¿Cuál es la cuestión congénita? Que sucede dentro de la matriz y sobre todo aparece después de la 7ª semana. En las primeras semanas no hay duda, se forma el sexo. Y el sexo es visible, o sea, el sexo está entre las piernas. Pero la identidad de género, de lo que tú sientes que eres, está en tu cerebro, entre los oídos. Y lo tenías clarísimo. Me imagino que tu infancia, incluso la adolescencia, debe haber sido terrible para ti por el rechazo, por el querer tú expresarte o decir o salir y decir, es que no soy yo soy esta. Te casas, me imagino, Felicia, porque así debería de ser, por darle gusto a la sociedad, a los padres, porque me lo contestas después de esta pausa, si eres tan amable. Claro que sí. Vamos a una pausa, yo le pido por favor que no le cambie, yo soy Laura Estrada, esto es lo que ellos piensan. Felicia Garza, maravilloso, una historia que de verdad me tiene con un nudo en la garganta, no le cambie, regresamos. ¿Qué tienen de sexy los hombres arriba de los 40? Al igual que un buen vino, muchos hombres se vuelven más atractivos conforme pasan los años. Muchas son las mujeres que prefieren a un hombre maduro sobre cualquier chico de 20. Aquí algunos puntos. Su amabilidad durante las citas. La calidad de su atención es lo que distingue a estos hombres maduros, haciendo que muchas mujeres caigan rendidas a sus pies. Los hombres que han logrado un cierto nivel de éxito profesional son muy atractivos. El tipo de hombres expertos y poderosos siempre excita. La mayoría de los hombres maduros tienen tema, buen gusto, están dispuestos a complacerte, en cómo sorprenderte, no se la pasan hablando del gym o de sus exnovias. No hay nada más sexy que un hombre con un poco de sal y pimienta. Puede que suene un poco anticuado, pero es muy agradable toparse con un hombre caballeroso que te trate como mereces. Generalmente los hombres más jóvenes ya no hacen este tipo de cosas. Los hombres maduros tienen mayor experiencia en la intimidad. Saben lo que realmente funciona. Son mejores en el sexo. Están más dispuestos a dar placer a su pareja, en comparación con la mayoría de los hombres más jóvenes que solo piensan en ellos. Yo soy Laura Estrada y esto es Lo que ellos piensan. Besar es una experiencia deliciosa, pero cuando se hace incorrectamente, créanme que puede ser una verdadera pesadilla. Dicen que si un hombre besa bien, el 80% nos hace pensar que en la intimidad bien sabrá qué hacer. Bueno, continuamos aquí en Lo que ellos piensan. Soy Laura Estrada, transmitiendo totalmente en vivo desde la bellísima y hermosa Ciudad de México. Buenos días, tardes, noches, nos ven en todas partes del mundo. Entonces, pues bueno, días, tardes, noches. Estoy feliz de la vida compartiendo una plática, una charla maravillosa con mi querida Felicia Garza.
Y bueno, antes de irnos a un corte, yo le preguntaba a Felicia que tuvo una infancia difícil, la adolescencia yo me imagino que más. Te tienes que casar. ¿En qué momento te casas? ¿Por qué decides casarte? ¿Tú lo decides? ¿Te obligan en tu casa tus padres? ¿O tienes que tú cumplir con un requisito en la sociedad? Bueno, un poco de todo. Un poco de todo. Un poco de todo, pero quiero decirte primero y antes que nada, yo amaba profundamente a la mamá de mis hijas. O sea, yo no me hubiera casado si hubiera no existido esta conexión de verdad, de amor, ¿De un hombre a una mujer o de una persona a otra? Mira, yo creo que el amor no tiene sexo. Okay. Una de las canciones que está en mi discografía es así y quedó para muchos como el himno gay. Dice, el amor no tiene sexo. Dice, el alma quiere descubrir en otro ser su otra mitad para amar. Wow. No importa el nombre, ni la edad, no importa el tiempo, el sexo, ni el disfraz que trae para amar. Voy a mandar al diablo al que dirán, otra palabra para amar es libertad. El amor no tiene sexo, no tiene credo ni color. El amor es siempre libre, no tiene amo ni señor. El amor no tiene sexo, alumbra a todos como el sol. El amor no hace distingos entre hombre, mujer y Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea, La tendremos por ahí, mi querida sí, Liz, es una- el amor no tiene sexo. Es una de las canciones. ¡Qué que está barbaridad! en la Está discografía. hermosa y aparte tienes toda la razón. Entonces, ¿qué sucede entonces, Felicia? No, tú te enamoras del ser realmente. Ahora, para tener sexo, pues puedes tenerlo con infinidad de seres y hasta en muchas partes todavía existe la bestialidad y existen muchas maneras de satisfacerte sexualmente. Uh-huh. Yo creo que lo más bello es poder realizarlo como un acto de amor. O sea, Tú te casas enamorado. claro, me casé enamorado porque aparte es un ser muy, muy bello. Y sí, efectivamente, su papá venía de una familia muy conservadora, religiosa, chapada a la antigua. Y lógicamente me mandó a llamar y me dijo, pues para conocerme cuáles eran mis intenciones con su hija, ¿no? Entonces dice, ¿y usted a qué se dedica? Y él pues era un hombre de negocio, serio, digamos, de pocas palabras, pero buen padre. Entonces yo, ¿qué le dijo? Le digo, pues señor, yo soy artista, compositor y cantante. Y dice, muy bien, pero ¿qué hace usted de ¿Qué más hace? Exacto. No, ¿qué hace de provecho? Me dijo. Y yo, claro, ¡Qué barbaridad! me quise salir corriendo de ahí. Y no, Claro. pues la verdad es que yo siempre he dicho que el amor lo vence todo. Así es. No hay nada que lo resista. Y sí, nos casamos, nadie fue a nuestro festejo, no, porque no hubo ¿Por qué? festejo, y fue casi una boda en silencio. Pues sí, como habrán adivinado, nos comimos la torta antes de tiempo. Y eso, pues es muy común y así, pero lógico, hay familias que esto podía parecerles totalmente algo que rompía con todo su paradigma de vida y que... Estamos hablando de los años... Exactamente, me casé el año 1962. Ok. Entonces, es más, me casé el 20 de noviembre de 1962 y me acuerdo porque no llegó mi traje, el pingüino, o sea, no llegó y me fui a buscar la tienda donde lo había alquilado. Estaba cerrado porque era 20 de noviembre. Lo que no sabía es que lo habían dejado con la portera y la portera se lo olvidó entregarme. Fíjate, todas estas cosas. No, fue una odisea aparte. Pero te digo, pues son de anécdotas. Claro. Pero nos casamos con amor. Y poco Padre. tiempo después ya venía en camino mi hija Eva María y fue ¿Cuántas todo. hijas tienes, Felicia? Tengo 3 hijas. 3 hijas. Con mi matrimonio, mi primer matrimonio, tengo otros 3 hijos que no nacieron dentro del seno, sino fueron otras aventuras de mi vida, pero fueron realmente ya extramaritales después de que me había divorciado. ¿Alguna de tus esposas o de tus parejas en ese momento con las que tuviste hijos sabían de esto? No, ninguno sabía. Ninguna. ¿Dualidad podremos llamarle, Felicia? La dualidad mía de mi vida no Ajá. lo sabían porque ni yo lo sabía bien. Ok. O sea, si yo hubiera entendido perfectamente y hubiera habido la información al respecto, Ajá. tal vez yo hubiera podido tomar tal vez otra actitud o otra decisión ante esto. O sea, yo en realidad no supe
lo que era hasta hace aproximadamente 9 años Ajá. atrás, en la cual estuve a punto de morirme. Y tuve 3 operaciones y después de haber buscado, porque todo esto se consideraba como si fuera yo homosexual, que no lo soy. Ajá, ¿no? Porque si hubiera sido homosexual hubiera salido desde antes. Ok. Porque pues aparte ya en los 80 pues ya empezó a abrirse cuando ya empezaron a ver las marchas, o sea, del orgullo gay que se inician en 1970, el 28 de junio en Nueva York. Empieza a haber ya un movimiento de apertura en el mundo, pero pues yo no era gay. Ajá. Entonces, ¿qué clase de locura era la que supuestamente tenía? Porque todo indicaba, según la religión, la ciencia, la filosofía, el mundo cultural al que yo pertenecía, esto era un desorden mental. Ajá. Entonces, ¿qué respuesta tengo? Claro, Cuando yo tú no sabías, me siento sino tú lo verdaderamente... comprendías, ¿qué podías decir, Sí, no? y aparte sigo haciendo una serie de actividades creativas y trato de ser un buen padre, trato de ser un buen compositor, un buen artista, me entrego al público y no siento que estoy haciendo, aunque sí, claro que tengo defectos, claro que a veces hice daño, pero cuando lo hice me arrepentí, me sentí verdaderamente vergüenza de haber hecho algo dañino a alguna persona, cosa que no es muy característica de las personas que sí están realmente alienadas, porque normalmente no pueden equivocarse. Ajá. Y yo cuando lo hacía me sentía verdaderamente equivocada y trataba yo de resarcir de alguna forma, poder componer el daño que había yo cometido. Cuando tú te divorcias, ¿te separas de tu primera esposa o de la segunda te separas de igual? ¿Es por lo mismo? ¿Tú ya no te sientes a gusto con esa vida? ¿Tú querías de alguna manera volar, ser libre, quitarte las cadenas? ¿Por qué te divorcias? ¿Por qué No, ese te fue... separas? Mira, yo casi... Ellas jamás lo supieron, tú nunca tuviste una No. conversación al respecto con ellas. Yo confieso que no fui un santo, o sea, tampoco fui un moralista, entonces mira... ¿Eras ojo alegre? No. Tampoco. Yo lo que buscaba siempre era tener, tal vez, enamorarme tal vez de algo que me diera, o sea, el espíritu de una musa que yo pudiera sentir. Más con esa sensibilidad que tienen los compositores, Pues los ese era músicos. básicamente, pero no te voy a decir porque no era de ese tipo de personas que ando saltando de una a otra, no, pero no fui tampoco un santo, entonces yo me refugié en el deporte. Okay. O sea, ya para entonces yo era cinta negra en Shitoryu, Shotokan y Taekwondo, fui instructor de karate tanto en México, Tampico y Monterrey. Después me dedico a jugar squash. Me habían lastimado ya muy profundamente. Tuve una perforación de una costilla flotante en un pulmón y ya dije, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? O me dedico a componer o me dedico realmente a profesional de karate. Y dije, no. Pero de todos modos el deporte siempre fue mi refugio para poder calmar estas ansiedades, este conflicto humano que yo estaba chocando, y para poder hacerlo eso tenías que jugar deporte, tenías que entregarte 5 o 6 horas y llegar nada más para no pensar en nada. Entonces me dediqué al squash, fui campeón nacional de 35 a 40 y de 40 a 45. Y en ese periodo, o sea, hice viuda prácticamente tanto del karate como del squash a mi esposa. Por andar haciendo estas cosas, o sea, te enajenas de tal manera que descuidas el cariño, el afecto de una persona que necesita de ese afecto. Y un día, estábamos hablando con toda la honestidad, porque fue momentos de gran honestidad entre ambos, y me contó, o sea, que tenía un amante. Entonces, ¿tu mujer, tu esposa? Sí, me dijo, me confesó que tenía un amante y yo le dije, ¿quién soy yo para tirar la primera piedra? Entonces ella se sorprendió, pensó que yo iba a reaccionar de una manera muy violenta. Le dije, no. Le dije, solamente tengo una pregunta, si me lo permites. Y dice, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Y entonces me dijo, no sé.
Entonces creo que necesitas salir y vivir lo que tienes que vivir. Y efectivamente yo me quedé con mis hijas durante un tiempo y ella se fue a vivir lo que tenía que vivir. Y claro, como buena madre, pues no tardó mucho tiempo. Regresó, pero ya las cosas nunca fueron lo Sí, mismo. no, por supuesto, ya no podían ser No, igual. yo sí hubiera querido, de verdad, pero ella nunca terminó la relación con esta persona. Y te voy a decir... Regresó contigo, pero seguía con la relación. Con la otra persona. Ujú. Y voy a darte una cosa que es increíblemente también paradójica. O sea, él era casado y sigue siendo casado. Y han pasado 38 años y ella sigue Con siendo él. con él en el mismo plan. Entonces, era su pareja. Tenía que ser su pareja. O sea, si ese te llena la vida y la manera de... Yo no le podría criticar en ese aspecto. Es más, yo traté de hacerlo, tan así es que escribí una de las canciones que paradójicamente también, qué ironía, después de divorciarme gana el Festivalote. Y decía, lo que pasó, pasó y queda en el pasado, lo que se fue y hay que olvidarlo. Lo que será, será, si hoy lo comenzamos. Te invito, corazón, a inventar un nuevo amor a mi lado, pero ya no se pudo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Felicia, dime una cosa, entonces te separas, tú te quedas un tiempo con tus hijas, me imagino que como padre fuiste muy buen padre, quiero Traté de pensarlo. hacerlo. Yo quiero decirte que, y lo confieso, o sea, traté de hacerlo, pero no traía a nadie de mis hijas, ninguna de mis hijas traía instructivo ni manual debajo del brazo, o sea... Dentro de lo que cabe, dentro de lo que tú sabías, fuiste un padre amoroso, un Sí, padre dedicado. tal vez no pude darle todo lo que le quería dar, tal vez no supe cómo. Ujú. Y yo siempre he dicho que tal vez deberían haber escuelas para papás, donde impartan cursos, Un manual. sí, de cariño y de amistad, doctorados en felicidad, Ay, qué maravilla. o sea, de verdad, porque no lo sabemos y claro, pero quise darle todo lo que pude de alguna forma. De la forma en que lo le dices, estoy aprendí. segura que sí lo diste. Pero me tardé, porque al principio era muy estricto, porque me hice precisamente como karateca y con ese código Bushido. Entonces yo era muy severo, muy rígido. Hasta que un día, y esta es una anécdota preciosa, que yo empecé a querer darme ya otra forma de aproximación a mis hijas. Y entonces... no se hablaba en la comida, o sea, llegaban y todos eran serios así como, y nada más comían. Y un día que llegan de la escuela, y No había convivencia, no había charla. todo era amena, ellos agradable. eran nada más, si querían hablar, se podían ir en un rincón para hablar. ¡Qué barbaridad! Era demasiado estricto. Entonces un día llegan de la escuela y nos sentamos y le pregunto a mi hija menor, ¿cómo te fue, hija? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cuál sería la sorpresa y la cara de ella que se fue así acercando a su mamá y le preguntó al oído que mi papá está enfermo? Y Porque ahí está platicando con porque nosotras. ahí me di cuenta de la hendidura tan grande. Yo era una figura realmente de miedo, de respeto, pero no de amor y de cariño. Y entonces empecé a hacer todo lo posible por acercarme a ellos, a comunicar, a aprender realmente a abrirme. Y sí lo logré, tan es así es que tiempo después su mamá estaban peleándose como clásica, le quitaron una bebé y bla, 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 y estaban discutiendo y le dice a su mamá, vayan con papá porque ahora los maneja él mejor que yo. Y entonces, y de verdad, nada más las puse a conversar un ratito y al rato estaban jugando todas. Y siempre después de eso tuve un acercamiento y algo que aprendí, a amarlas. O sea, con un amor incondicional, no quererlas cambiar, permitirlas ser lo que son. Y eso es lo que sigo haciendo para ellas tal vez. Y fue lo difícil para ellas aceptar esta nueva fisonomía mía. A lo que voy, mi querida Felicia Garza. ¿En qué momento Felipe se convierte en Felicia? Tú te separas, te divorcias de tu esposa, sales de la casa donde vives con tu esposa y con tus hijas. Me supongo que con la otra persona con la cual tuviste 3 hijos también te separas, te vas tú a vivir solo y es en el momento en que dices, ahora sí voy a ser realmente quien quiero ser o quien soy. No tardó mucho tiempo más y aparte los hijos que yo tuve fueron con distintas mujeres, o sea, fueron realmente un periodo que yo estuve soltera y después yo tuve un matrimonio que duró muy poco con una persona que me casé, ella tenía 2 hijos, ella era viuda, él no duró mucho. Después conocí a la que yo creo que ha sido para mí
la única persona que llenó todas las latitudes de mi alma y de mi cuerpo. O sea que para mí encontré verdaderamente lo que todas mis expectativas se llenaron cuando me miré en los ojos y haz de cuenta que me vi en un espejo. No voy a decir su nombre porque soy respetuosa de que... Hablamos de una mujer. Claro, de una mujer muy linda, la verdad. ¿Con la cual tienes una relación actualmente? ¿Vives con ella? No, es una de las grandes pérdidas, pero estaba viviendo con ella cuando esto sucedió, de que yo me enfermé, tuve 3 operaciones en una semana, estuve a punto de morirme, después de 17 años de relación con ella. Y pues después de esto me di cuenta que yo tenía que buscar por otros senderos la respuesta de lo que era. No la había encontrado en ninguna de las filosofías, los sismos, sistas. O sea, estuve con distintos caminos, tanto sufismo, budismo, cuarto camino, dianeticismo, ¿Seguías sintiendo esa inconformidad contigo? No, para todo el mundo externo esto era todavía considerado un desorden mental. Entonces, pues yo no había hallado la respuesta. Después de tener 3 operaciones, una semana estuve a punto de morirme, cuando me empiezo a recobrar de esto y tomo conciencia, lo tomé como si fuera una bendición disfrazada. Y dije, voy a buscar en otro sendero, y entré a internet, y el internet me salvó la vida, porque el internet ya pude conocer todo un mundo amplio, ya no era esa isla que me sentía totalmente como separada del mundo. Que no tenías la libertad, no tenías un amigo o una amiga con la cual compartir, con la cual platicar de lo que tú sentías, pues de lo que tú... mis amistades que eran el deporte, que todo el arte y todo eso, pues para ellos este era un mundo totalmente ajeno a su visión o su óptica en la vida. Entonces yo tenía que refugiarme en mi fuero interno, que fue lo que me fue consumiendo. Cuando salgo de eso, entonces sí ya empiezo a entrar a descubrir todo un mundo, tanto a través de internet como conocí gente como yo aquí en México. Luego fui a lugares donde te transformas y empecé todo el camino de empezar a cambiar y decido diseñar mi vida, porque esto es importante. Y diseñar tu estilo, y diseñar tu imagen. Tienes que hacerlo. Yo entré y tuve la oportunidad de conocer una psicóloga canadiense que me dio terapia a través de Skype. Ajá. Y entonces, sí, hoy yo cibernética, you know. Entonces, ya bien cibernética, feliz. No, pues es que tuve que ponerme al día en el mundo actual. Y es una buena forma. Y fue muy padre porque entonces se dedicó muy buen tiempo a que pudiera yo aprender y me fue dirigiendo a distintos sitios, links y todo, donde pude tener la información, ponerme en contacto gente de otras partes del mundo, gente que ya había... Entender lo que a ti te pasaba, que exacto. tú no sabías qué era, y que después viste que era normal, que no eras la única persona que había nacido así, que era un caso simplemente distinto de intersexualidad, pero que existen muchos casos más de lo que le pudiera la gente pensar, pero que claro, como no hay información, todo este mundo estaba cerrado, y entonces decido diseñar mi vida, y poco a poco empiezo a hacer paso por paso lo que en realidad implica a vivir tu vida ya como mujer. Y entre eso, pues es, por ejemplo, te subes a los tacones y es el problema. Ya después ya no te quieres bajar. ¿Cuánto te costó, mi querida Felicia, el acostumbrar? Yo no me acostumbro al tacón, yo salgo de aquí, me pongo la chancla. ¿Cuánto tiempo me llevó para poder hacerlo? Pues fue bastante rápido, te digo. Las chicas como nosotros, el problema no es subirse, sino bajarse, porque ya después ya no queremos. Hemos extrañado tanto este momento que después andamos felices taconeando. Tan es así es que tuve que hacerlo en una pasarela en mi casa, una alfombra que me sirvió de pasarela para el aprendizaje, porque empecé a taconear y lógicamente empecé a volver locos a mis vecinos del piso de abajo. Y entonces, pero como eso tienes que aprender a maquillarte, tienes que aprender a comportarte con manerismos femeninos. ¿Tu imagen la diseñaste tú? Estás hermosa, la diseñaste tú, tu maquillaje, tu peinado.
Pues sí, o sea, tú tienes que Los accesorios empezar a entrar, son divinos. es que tienes el que empezar a entrar vestuario. a todo ese mundo. Es más, ¿dónde que implica- compraste ese que me encantó? Ay, Está divino. Pues- Oye, pero Felicia, antes de pasar a esto que me encanta, quiero que me digas algo. ¿En qué momento Felicia dice, aquí estoy? Obviamente tenías que enfrentarte al mundo. al mundo, pero principalmente yo creo a tu familia, Bueno, antes que al mundo, a tus hijas, a tu esposa. ¿Con quién fue quien hablaste primero? Me lo respondes después de este corte si eres tan amable y regresamos rapidísimo. ¿Con quién Felicia Garza tuvo que hablar primero con sus hijas para enfrentarse al mundo y decir, imagínate nada más, tu padre, esta soy yo? bueno, con muchísimo gusto te lo respondo. Regresamos, no le cambien, Ahorita regresamos aquí. No cambien. ¿Qué tienen de sexy los hombres arriba de los 40? Al igual que un buen vino, muchos hombres se vuelven más atractivos conforme pasan los años. Muchas son las mujeres que prefieren a un hombre maduro sobre cualquier chico de 20. Aquí algunos puntos. Su amabilidad durante las citas. La calidad de su atención es lo que distingue a estos hombres maduros, haciendo que muchas mujeres caigan rendidas a sus pies. Los hombres que han logrado un cierto nivel de éxito profesional son muy atractivos. El tipo de hombres expertos y poderosos siempre excita. La mayoría de los hombres maduros tienen tema, buen gusto, están dispuestos a complacerte, en cómo sorprenderte, no se la pasan hablando del gym o de sus exnovias. No hay nada más sexy que un hombre con un poco de sal y pimienta. Puede que suene un poco anticuado, pero es muy agradable toparse con un hombre caballeroso que te trate como mereces. Generalmente los hombres más jóvenes ya no hacen este tipo de cosas. Los hombres maduros tienen mayor experiencia en la intimidad. Saben lo que realmente funciona. Son mejores en el sexo. Están más dispuestos a dar placer a su pareja, en comparación con la mayoría de los hombres más jóvenes que solo piensan en ellos. Yo soy Laura Estrada y esto es Lo que ellos piensan. Sí, amor, no Ay, te preocupes. bueno, qué bueno que continúan aquí. Yo soy Laura Estrada y estamos aquí totalmente en vivo, transmitiendo aquí desde el centro del corazón de la Colonia Condesa con Felicia Garza. Y bueno, para la gente que nos está siguiendo, yo le pregunto a mi querida Felicia Garza, ¿en qué momento Felipe se convierte en Felicia? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Con quién hablas primero? ¿Cómo enfrentas a tu ex esposa? ¿Cómo enfrentas a tus hijas? ¿Qué les dices, mi querida Felicia? Tenemos poco tiempo, nos tenemos que ir desgraciadamente. Mira, la primera que le dije, lógicamente, fue a la mujer con De la la que que yo no. vivía. Yo aclaro algo, cada quien vivía en su casa, ella tenía 3 hijos, yo los míos también, nunca quisimos tener los nuestros y siempre he querido que cada quien debe tener su espacio y su tiempo. Es algo que nos dio la oportunidad de vivir 22 años Wow. juntos. Entonces, y si nos separamos fue precisamente porque llegó el punto en que yo ya salí al mundo externo. Pero antes de eso, cuando yo ya me doy cuenta de todo este cambio, que empiezo ya, aparte, a acudir a algunos lugares donde empiezo a transformarme, a hacer sentirme que llegué a un momento y que me vistieron completamente y yo no traía nada. Y me di cuenta de que la dignidad que sentí nada más de vestirme de mujer. Entonces decido hacer un programa y para eso bajé 30 kilos. O sea, Wow. yo había subido hasta 97 kilos en un momento dado para poder hipermasculinizarme. Todavía fue el último esfuerzo. Intentando. Pero por eso me enfermé. Entonces yo decido, ahora sí voy a bajar y empiezo a hacer un programa a largo plazo. Y cuando hago eso, entonces dije, bueno, ahora sí voy. Y dije, no me va a entender, no me va a comprender mejor. Y le invento una mentira. Y le digo, ¿sabes qué? Mejor terminamos porque yo ya no soy feliz. Para que por lo menos me dijera, bueno, ya, y que me sacara de su vida, ¿me entiendes? Preferí que tal vez me odiara, que me odiara por temor, por cobardía, no decirle lo que... Y en ese momento, pues claro, las mujeres siempre se echan la culpa de las relaciones porque fallan. Nunca se echan la culpa a ustedes. Nunca, No, claro. no. Y ahí va, y tú dices, ay, ¿pero por qué? ¿Qué hice para merecerlo? Y empieza a decir, que te falté el respeto, te fui infiel, te robé, lastimé a tus hijas. Y le dije, no. Y la vi tan angustiada, llorando, así que de verdad se me hizo un nudo de la garganta. Dije, qué cobarde soy. Y Te voy a decir la verdad. Y le dije, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo.
Y dice, sí, te lo voy a decir en 2 palabras. Y le dije, soy transexual. Y claro, pues dijo que es una broma, ¿no? Pero no, después, o sea, me empecé a llorar y llore. Y ella se empezó a acercar más y se dio cuenta que era verdad. Y después, poco a poco, me oyó toda mi historia y se fue acercando. Y al final, fíjate lo que me dicen. Dice, ¿sabes qué? Hoy te entiendo más. Te quiero más y te voy a apoyar. No me digas, guau, Y me dejó Felicia. así, exacto. Y ahí fue donde yo vi el tamaño de ser que tenía a mi lado. Por algo, Por la Pero amabas de la amaba. forma, claro. Y por entonces supuesto. de allí pues fueron momentos increíblemente bellos. Es más, me pidió que fuera a mi casa y me vestí para ella. Cuando ya tuvo la mujer que enfrente, ¿Y que qué no conocía, dijo, wow, sí es ¡Guau! cierto. Y, ¡Qué belleza! y durante mucho tiempo, es más, salíamos juntas, yo me vestía, nos íbamos, pues aquí a la Condesa veníamos varias. Sí, yo vestía de mujer y ella también. Íbamos a cenar, íbamos a pasear, íbamos a tomar un café, íbamos de compras. A gusto, O sea, bien, padre, te sentías libre. Ahora, ¿y ninguna. las hijas? Pero eso ya vino después cuando yo ya Lo haces público. apareció una foto mía en internet de los lugares que yo iba. Me tomaron una foto y le mandaron a internet. Y esto después una persona de mala fe lo mandó a todos los compositores, llegó a la mesa directiva. Y esto desencadenó que las cosas empezaran a tomar otro cariz. Y entonces tuve ya que decidir hacerlo. Y claro, Públicamente. ya mis cambios que yo ya tenía yo varios años de reemplazo hormonal, también fueron algo que ya no estaba en el paradigma de mi pareja, sobre todo por sus hijos, por todo el mundo externo. Y entonces fue cuando nos separamos. También ya le había dicho a mis hijas, y en el momento que yo salgo ya públicamente, ahí sí yo perdí a la mujer que más he amado y a 2 familias, la de ella que fueron como mis hijos y que los quise como los míos, porque yo viví con ellos 22 años, y las mías propias. Y me quedé sola por muy buen rato. ¿Qué te dijeron? No aceptamos, ¿qué te pasa? ¿Qué? Como yo terminé con su madre, los hijos de mi pareja, pues decidieron tomar el partido con su mamá y dejaron de hablarme. Y mis hijas también, pero ellos me dijeron que no querían hablar conmigo, que preferían, que mejor que ni me comunicara, preferían el silencio. Y durante un buen rato estuve en total silencio. Fue difícil, pero poco a poco, y como te repito, el amor lo vence todo. Hoy nada más me falta una de mis hijas que por llegarle un poquito más cerca de su corazón. Ya los demás he tenido un acercamiento, ya esas barreras no existen. Poco a poco se han dado cuenta que esto no era, porque muchas veces pensaron que esto era tal vez un simple capricho, un deseo que a veces podía tener alguien, pero se dieron cuenta que esta era una realidad de mi vida, y poco a poco pues han modificado ese punto. Yo no se los he pedido, porque yo tengo que amarlas como son. Por supuesto. Yo son les tus enseñé hijas. a ser libres, y esas las voy a respetar y amar así como son. Mi querida Felicia, si tú me lo permites, y yo por favor te lo suplico, ¿podría ser esta la primera de una segunda parte de Claro, una entrevista para con contigo? muchísimo gusto. Si eres tan amable, sé que te tienes que ir. No, y hay muchas preguntas que podría ayudar a mucha gente. Yo tengo ya en YouTube y en mis redes una sección que se llama Pregúntale a Felicia. Maravilloso. Para poder, ¿Qué dirección es para que la gente...? Claro, si quieren hacer las preguntas es contacto@feliciagarza.com, y cualquier cosa me pueden también a mis redes, en este caso Felicia Garza MX, @Felicia Garza MX para Twitter. Maravilloso, estamos viendo esto. Dime nada más, ¿qué es esto, mi querida Felicia? Este es mi tu disco, ya está aquí. ahorita en las tiendas digitales. Se llama De aquí en adelante, que aparte es el enunciado de mi vida. Empiezo en teatro el día 4 de junio, ahorita me voy precisamente a ensayar con Silvia Pasquel. ¿En qué obra? La obra se llama Felicia de frente a la verdad, es un monólogo
donde hago toda una, digamos, esta síntesis de mi vida, más canciones, vivencias, anécdotas, un poquito de todo. Padrísimo, mi querida Felicia, y de aquí en adelante, de verdad, ese título dice absolutamente todo, y yo te pido, te agradezco de verdad infinitamente tu tiempo, el que hayas estado con nosotros, el que hayas compartido parte de tu historia, porque seguramente va a haber una segunda parte aquí con nosotros, de aquí en adelante, Felicia Garza, vamos a platicar y me vas a platicar todo lo que has vivido, porque yo te veo plena, te veo realizada, y no hay nada de verdad que nos haga más felices a los seres humanos que ser lo que realmente queremos. Ese no tiene ¿Estás precio. de acuerdo? No tiene precio, no lo cambias por nada ni por nadie. Nadie. Gracias, Laurita, de verdad, y ya saben, aquí los vamos a ver próximamente en Radio TV. Sí, pero por supuesto, segunda parte con Felicia Garza, no se lo pierda, yo lo voy a anunciar. Te agradezco muchísimo tu presencia, mi querida Felicia. Estás guapísima, luego me tienes que dar, por favor, muchísimos tips. Vamos a dar algunos tips de belleza. Ay, también. Claro, tuve supuesto. Que aprender mucho. Y me tienes que decir dónde compraste tu modelito que está divino. y yo le pido, por favor, que nos acompañe para la próxima segunda parte con mi querida Felicia Garza. Muchísimas gracias principalmente gracias a todos ustedes, y nos vemos aquí la próxima segunda parte con mi querida Felicia Garza de aquí en adelante. Yo soy Laura Estrada. Muchísimas gracias. RadioTV.mx presentó